Buenos días, bienvenidos a esta presentación sobre funciones de probabilidad. Estamos aquí, el grupo 3 y 4 integrantes de esta presentación. Hicimos un análisis de este tema y un compendio de ideas y las expresamos en estas láminas que les vamos a presentar. Estamos integrados por Ronald Paredes, Henry Rodríguez, José Pestano, Christopher Suárez, Ramón Lozada, Lismar Díaz, Marcos Zamora, mi persona, César Carvajal, Ángel Aray y Darwin Soto. Espero les sirva el material. Ah, Para entrar en tema de función de probabilidades, tenemos que tomar en cuenta y tener claro el concepto de función. Es cualquier conjunto de pares ordenados de elementos en los que no se repite el primer elemento. Para una función f de x, se evalúa una variable x y da un resultado. Este tipo de variables pueden ser aleatorias, es la que vamos a tratar en esta presentación. Estas variables aleatorias tienen su concepto. Es una función que asocia un número real y uno solo, cada suceso del espacio muestral de un experimento aleatorio. Entre las variables aleatorias tenemos variables aleatorias discretas y continuas. Las variables aleatorias discretas son aquellas que se definen sobre espacios muestrales finitos o infinitos pero numerables. La variable aleatoria x se dice que es discreta si los números asignados a los sucesos elementales son de puntos aislados. Si el conjunto de todos los valores que puede tomar es un conjunto numerable. Por el contrario, las variables aleatorias continuas es aquella que puede tomar todos los valores posibles dentro de un cierto intervalo de la recta real. Como ven en la imagen, las variables discretas se refieren a puntos determinados. Pueden ser cuantificados a números naturales, exactos. Mientras que la variable continua va desde menos infinito hasta más infinito. En las discretas, lo vamos a ver a continuación. Ahora, ¿por qué usamos variables aleatorias? La razón principal por la cual usamos variables aleatorias es para modelar magnitudes que no conocemos. No sabemos cuánto valen, pero sí tenemos información al respecto. Es decir, sabemos que más o menos está en torno a un determinado valor, el valor de la magnitud, pero no sabemos exactamente cuánto vale. Es por esto que tenemos el concepto de probabilidad. Es un valor, una magnitud que estimamos o calculamos de acuerdo a datos estadísticos ya obtenidos anteriormente. En el caso de la variable aleatoria discreta, aquella función f de x que asocia a cada valor la probabilidad de que éste adopte ese valor. F de x sub 1 es igual a p, donde x es igual a x sub 1. Con la condición de que f de x sub 1 sea mayor o igual a 0 y la sumatoria de ellas sea igual a 1. Las probabilidades van de 0 a 1. Esto equivale a la frecuencia relativa. Adicional, tenemos la frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, en donde se asocia a cada valor de la variable la probabilidad de que ésta adopte ese valor o cualquiera inferior. En este caso, f de x, la frecuencia acumulada, es igual a esa probabilidad donde x es menor o igual, son valores menores o iguales a ese x máximo en la frecuencia relativa. Y esa frecuencia acumulada para ese x máximo debe ser igual a 1. Como dije anteriormente, las, las probabilidades van de 0 a 1.
y normalmente las conocemos a nivel porcentual de 0 a 100%, pero en realidad a cálculos matemáticos nos da de 0 a 1 los cálculos. En este caso tenemos que tener en cuenta también para el cálculo de estas probabilidades dos conceptos importantes, lo que es el concepto de la media y la varianza. En el caso de la media es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos total. Para efectos de variables aleatorias discretas, esa media también se puede conseguir utilizando las funciones, que es la función f de x representada por la letra mi, la letra griega, y es la sumatoria de todas esas funciones multiplicada por la función x1, que representaría la frecuencia relativa. En el caso de la varianza, esa es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Es la discrepancia que tiene un dato específico con respecto a la media de todos los datos obtenidos. Formalmente se calcula como la suma de todos los residuos elevado al cuadrado. Importante saber esto. La varianza es un valor elevado al cuadrado para efectos de simplicidad a la hora de los cálculos. Se puede decir que es lo mismo que la desviación estándar. Sin embargo, la desviación estándar es el valor real que calculamos, y la varianza es elevado es el mismo valor pero elevado al cuadrado. Cuando decimos formalmente, se calcula como la suma de los residuos dividido entre el total de las observaciones. También se puede calcular como la desviación típica. Dicho sea de paso, entendemos como residuo a la diferencia entre el valor de una variable en un momento y el valor medio de toda la variable. La unidad de medida de la varianza será siempre la unidad de medida correspondiente a los datos, pero elevada al cuadrado. La varianza siempre es mayor o igual a 0. Al elevarse los residuos al cuadrado, es matemáticamente imposible que la varianza salga negativa, y de esa forma no puede ser menor que 0. ¿Por qué utilizamos la varianza y no la desviación estándar? Porque puede darse el caso que estemos haciendo cálculos estadísticos y utilicemos la media, como en este caso. Más adelante se le va a explicar que se ponga la media como punto cero, y las varianzas, las desviaciones que éstas generen, que los datos generen, van a estar negativas. Entonces, para efectos de cálculo, podemos elevarlas todas al cuadrado y encontrar la varianza, y así todas estarán con valores positivos. Es por esto que la varianza, la cual representamos con la letra sigma elevado al cuadrado, es una función de x, donde es la sumatoria de todos los datos elevados al cuadrado por su frecuencia, menos la media elevada al cuadrado. Estos conceptos en el caso de variables aleatorias discretas. Cuando hablamos de variables aleatorias continuas, se definen sobre espacios muestrales infinitos, no numerables. Una variable aleatoria continua puede tomar todos los valores comprendidos entre otros dos. En este caso, en este tipo de variables, podemos tener las funciones de densidad, de probabilidad, y la función de distribución, que es a lo que vamos nosotros. En el tema de mantenimiento, en estas clases, vamos a tratar este tipo de funciones. El concepto de función de densidad para variables continuas, f de x, es análogo al concepto de función de probabilidad para las variables de densidad. Ahora, las probabilidades no se obtienen solo para unos determinados valores.
representados por números naturales. Se pueden obtener para todos los valores representados por números reales. Y bueno, esto es de mayor complejidad. No es, no es casos puntuales o numéricos, sino es continuo. Podemos obtener valores entre uno y otro con decimales. Por ejemplo, el cálculo del peso de una persona, el cálculo de los resultados de unas notas de unos alumnos y adaptado al mantenimiento, cálculos de falla, tiempo de falla, tiempo en el cual se deben hacer los reemplazos de un equipo para prevenir eh, algún evento, o sea, es la base principal del mantenimiento preventivo. Es por esto que tenemos distribución de probabilidad continua. Si una variable x puede tomar un conjunto continuo de valores entre x igual a y x igual a b, si la variable aleatoria es continua, hay infinitos valores posibles de la variable entre dos valores. Si la variable aleatoria x tiene función de densidad, f de x y a es menor que b, entonces la probabilidad de que x caiga en el intervalo es una integral, es el área debajo de esa función. Entonces, integral de a b de una función f de x con un diferencial de x. Entonces, estamos hablando de que para calcular la probabilidad es calcular el área debajo de una curva. Todos sabemos y ya hemos tenido experiencia con este tipo de cálculos. En este caso de distribución de probabilidades continuas, eh, son cálculos complejos, pero que hay varios métodos de distribución que nos facilitan ese cálculo. ¿Por qué? Porque nos estandarizan dichas fórmulas y podemos llevarlo a fórmulas más simples. Para el ámbito de aplicación del mantenimiento, hay distintos tipos, pueden haber distintos tipos de funciones, ¿verdad? Distintos tipos de ecuaciones y funciones. Pero aplicado a la estadística del mantenimiento, las funciones de uso corriente en estadística son la función de densidad, de probabilidad de fallo, f de t, la función de probabilidad de fallo acumulado, f mayúscula de t, la función de fiabilidad o tasa de supervivencia, r de t, y la función de tasa de fallo o tasa de fallo local, h de t. Son las principales funciones que nos vamos a encontrar en el medio y que se van a obtener como datos. Existen expresiones matemáticas, como dije antes, para cada uno de los modelos de ajuste más habitual. Están la distribución normal, la exponencial, la Poisson y la Weibull. Se debe tener presente que la función fundamental es una función f de t. Es por ello que las demostraciones matemáticas corresponden a la misma y que las demás funciones se pueden obtener a partir de esta. R de t, que es la tasa de supervivencia, es igual a 1 menos f de t, que es el fallo acumulado. Y h de t, que es la tasa de fallo local, es igual al fallo acumulado entre la tasa de supervivencia. Ahora, una de las expresiones matemáticas para representar estas funciones más común y más importante es la distribución normal, también llamada distribución de Gauss. Es la distribución de probabilidad individual más importante. Nos permite crear modelos de muchísimas variables y fenómenos, como por ejemplo la estatura de los habitantes de un país, la temperatura ambiental de una ciudad, los errores de medición y muchos otros fenómenos naturales, sociales y hasta psicológicos. ¿Qué pasaría si en una encuesta en una ciudad a personas adultas
se le consulta la estatura. A partir de los resultados obtenidos se puede elaborar un histograma que tendría esta forma que aparece en la lámina, una forma de campana. Esa forma de campana depende de la media y de la desviación típica. La media indica la posición de la campana en el eje de la horizontal y la desviación estándar determina el grado de apuntamiento de la curva. Mientras mayor valor tenga la desviación estándar, la curva es más plana. ¿Por qué? Porque los residuos o los datos más alejados de la media o del promedio hacen que la función sea más chata. Mientras que cuando esos datos residuales están más cercanos o tienden a ser más cercanos a la media, la curva se hace menos chata, más puntiaguda. El cálculo de distribución normal es un cálculo que se realiza evaluando variables aleatorias continuas, llamadas X, utilizando parámetros como la media y la varianza. La función, la cual la llamaremos f de x, utiliza dos componentes, la media y la varianza. Y como ven en la presentación, en la lámina, usan estos factores evaluando esa variable desde menos infinito hasta más infinito, siempre y cuando la varianza sea mayor que cero. El valor esperado de la distribución normal es la media. La varianza de la distribución normal es var de x igual a sigma al cuadrado, que es la varianza, y al sacar la raíz cuadrada, entonces encontramos la desviación estándar. En la gráfica de distribución normal tenemos que tomar en cuenta varias características. Se toma en cuenta la media y la desviación estándar. El área bajo la curva siempre es igual a 1. Es lo que había hablado anteriormente. El cálculo de la probabilidad siempre es de 0 a 1, ¿verdad? Entonces, el área bajo la curva de una distribución es lo que nos va a dar el cálculo de dicha probabilidad. Y siempre va a ser, si calculan el área completa debajo de esa curva, va a ser igual a 1. Es simétrica respecto al centro o a la media. 50% de los valores son mayores que la media y 50% de los valores son menores que la media. La media es el punto central de todos los valores obtenidos. La media es igual a la mediana y a la moda. Es una característica de la campana de Gauss. Tiene asíntota en y igual a 0 y en el eje de las x. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca toca el eje horizontal, tanto en el va de menos infinito hasta más infinito. Unos ejemplos de variables con distribución normal pueden ser notas de exámenes, errores de medida, presión sanguínea, incluso tamaños de las piezas producidas por una máquina. Al variar los parámetros de la media y la desviación estándar obtenemos diferentes distribuciones y los cálculos se hacen un poco complejos debido a que el cálculo de las probabilidades se harían muy tediosos por completar diferentes funciones. Entonces se realiza lo que es la distribución normal estándar, en donde denominamos a z como un valor de una distribución normal y
se hace un promedio, o se hace el promedio de los datos, 0, y una desviación estándar de 1. Entonces, en este caso, a la variable se le resta la media y se divide entre la desviación estándar. A z se la denomina variable tipificada de x, y la curva de su función de densidad se le conoce como la curva normal estándar. Todas las variables normalmente distribuidas pueden transformar a la distribución normal estándar utilizando la fórmula para calcular el valor de z correspondiente. Entonces ahí tienen la gráfica y la fórmula de esa distribución normal estándar. También tenemos la distribución normal estándar acumulada. ¿Qué pasa? Que para calcular probabilidades acumuladas habría que integrar la función de densidad. Por este motivo se estandariza la variable y se hace uso de una tabla normal estándar para encontrar cualquier probabilidad. Aquí pueden observar las tablas de cálculo de probabilidades utilizando una distribución normal estándar. Varios ejemplos de variables representadas por una distribución normal serían caracteres morfológicos de individuos, talla, peso, diámetros, caracteres fisiológicos, efectos de la misma dosis de un fármaco, caracteres sociológicos, puntuaciones de un examen, caracteres psicológicos, coeficiente intelectual, errores de medidas, de magnitudes, valores estadísticos muestrales, que son las medias. Entonces, nosotros podemos ajustar estos datos a dos tipos de mantenimiento, por ejemplo. Pues se puede ajustar a las fallas de los elementos que están sometidos a desgaste o a los fallos mecánicos. Y en otro estudio puede ser el cumplimiento de las especificaciones por parte de los productos fabricados. Aquí ven, por ejemplo, los diagramas de falla, tasa de supervivencia, el HT falla local y la función de densidad de probabilidad de fallo, que es la distribución normal. Ok, voy a darles un ejemplo aplicado al mantenimiento para tener mayor entendimiento. Se tiene una variable aleatoria de distribución de fallos que se distribuye según una normal de media mi igual a 4 y una desviación típica 2. Se pide calcular la probabilidad de que dicha variable, que es el número de fallos, tome valores de como máximo 5 unidades, o lo que es igual a calcular la probabilidad de que el número de fallos sea inferior a 6 unidades. La función es una normal n con componentes 4,2. 4 que es la media y 2 que es la desviación. Para hacer el cálculo de esta probabilidad, en el cual el resultado K debe ser menor o igual a 5, desde un punto de vista formal deberíamos hacer una integral, ¿verdad? Pero para no resolver esta integral, vamos a estandarizar esa función. Vamos a normalizar esa función tipificada y la llevamos a la función de distribución normal estándar, donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. Entonces usamos la fórmula descrita anteriormente, z igual a la variable aleatoria menos la media entre la desviación estándar. Entonces, como vemos aquí, sustituimos los valores y nos da el valor de z, ¿verdad? Encontramos que la probabilidad para ese z, entrando en la tabla descrita anteriormente, la tabla de distribución normal estándar, nos da que el resultado es 0,691.
Eso multiplicado por 100 nos da un 69,1% de que suceda que haya un fallo de 5 unidades averiadas. Otra función importante utilizada en los procesos de mantenimiento es la distribución exponencial. Este es el equivalente continuo a la distribución geométrica discreta. Esta ley de distribución describe procesos en los que nos interesa saber el tiempo hasta que ocurre un determinado evento, sabiendo que el tiempo que puede ocurrir desde cualquier instante dado hasta que ello ocurra en un instante no depende del tiempo transcurrido anteriormente en el que no ha pasado nada. También sabiendo que la distribución exponencial juega un papel importante tanto en las teorías de cola como en los problemas de confiabilidad, y que el tiempo entre las llegadas entre las instalaciones de servicio y el tiempo de falla de los componentes y sistemas eléctricos frecuentemente involucran la distribución exponencial. Tanto la distribución normal como la distribución exponencial tiene distintas funciones aplicadas a las estadísticas en el mantenimiento. Podemos encontrar la densidad de fallos, que la llamamos F de t, la fiabilidad, que la llamamos R de t, las tasas de fallos, las MTBF y los rangos. Siempre los rangos van a estar mayor o igual a 0, porque son variables de tiempo. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que mide el número de éxitos si la variable es una variable aleatoria discreta. Es decir, solo pueden tomar valores 0, 1, 2, 3, 4, n, suponiendo que han realizado n pruebas, n experimentos. En las empresas, en especial en los buques, tenemos muchas situaciones donde esperamos que ocurra o no un evento determinado. Esto solo puede definirse como un éxito o un fracaso. Por ejemplo, al seleccionar una pieza, esta puede salir buena o simplemente puede salir defectuosa. Esta distribución fue desarrollada por Jacob Bernoulli y es la principal distribución de probabilidad discreta para variables dicotómicas, es decir, que solo pueden tomar dos posibles resultados. Bernoulli definió el proceso conocido con su nombre. Dicho proceso consiste en realizar un experimento aleatorio una sola vez y observar si es cierto suceso ocurre o no, siendo P la probabilidad de que sí ocurra. 1 menos P la probabilidad de que no. Por lo que la variable solo puede tomar dos posibles resultados. 1 si ocurre y 0 si no ocurre. La distribución binomial es una generalización de la distribución Bernoulli. Esta viene definida de la siguiente forma: sea una población de tamaño infinito, sea una muestra de tamaño n o n repeticiones del experimento. Estos experimentos realizados una n cantidad de veces son independientes. Cada ensayo produce uno o dos posibles resultados, a los que por comodidad se llamarán acierto y su complemento fallo, A, F. Sea A de acierto un suceso que tiene la probabilidad P de suceder y en consecuencia su complementario tendrá una probabilidad 1 menos P de suceder. X, el número de individuos de la muestra que cumple con A de acierto. El conjunto de posibles valores de A es igual a E igual a 0, 1, 2, 3, 4. Característica de la distribución binomial: se dice que X sigue una distribución binomial de parámetros N y P que representa con la siguiente connotación. Su función de probabilidad viene definida por la siguiente fórmula, donde N debe ser un entero positivo y P debe pertenecer al intervalo 0 menor o igual a P menor o igual a 1, por ser
una proporción. Su media y su varianza vendrán dadas por las siguientes expresiones. Una distribución binomial es una distribución teórica que se puede calcular mediante el uso de la fórmula de la función de probabilidad. Sin embargo, los cálculos pueden ser muy tediosos, especialmente cuando nos piden probabilidades acumuladas, ya que será necesario aplicar la fórmula en repetidas ocasiones. A continuación presentamos un ejemplo de lo que es una distribución binomial. Para concluir lo de la distribución binomial, podemos resumir que tiene que ser un experimento que se realice n cantidad de veces o n cantidades de ensayos, y solo puede tener dos posibles resultados. Puede ser negro, blanco, sí, no, cara, cruz, 1, 0. Y las probabilidades deben ser siempre constantes. Al encontrarnos con estas tres condiciones, o al cumplirse estas tres condiciones, mejor dicho, no habrá ninguna duda que tenemos una distribución binomial, y para resolverlo tendríamos que resolverlo de la forma descrita anteriormente. Junto con la distribución binomial tenemos otra distribución denominada distribución Poisson, que es una de las más importantes distribuciones de probabilidad para variables discretas. Es decir, solo puede tomar valores 0, 1, 2, 3, 4, hasta k valores. Cada una de las variables aleatorias representa el número total de ocurrencias de un fenómeno durante un periodo de tiempo fijo en una región fija del espacio. Expresa la probabilidad del número k de ocurrencias acaecidas en un tiempo fijo. Si estos eventos ocurren con una frecuencia media conocida y son independientes del tiempo discurrido desde la última ocurrencia del suceso. Esta distribución fue desarrollada por Simeon Denis Poisson. Es una de las más utilizadas para situaciones donde los sucesos son impredecibles o de ocurrencia aleatoria. En general, utilizamos la distribución Poisson como aproximación de experimentos binomiales donde el número de pruebas es muy alto, n infinito, pero la probabilidad de éxito es muy baja, p tiende a ser 0. Características de la distribución Poisson. Se dice que X sigue la distribución Poisson de parámetro lambda y que obtiene el producto de n multiplicado por p, que nombraremos a partir como n, que se nombrará np para mayor simplicidad, que se representa con la siguiente connotación de X, P, S, función de lambda. La distribución Poisson se caracteriza por las siguientes propiedades: sea una población de tamaño infinita, sea una muestra de tamaño n bastante elevado. Se suele decir que tiende a infinito. Los sucesos son independientes entre sí. Sea A un suceso que tiene la probabilidad P de suceder durante un periodo de tiempo, siendo esta probabilidad de ocurrencia durante un periodo de tiempo concreto muy pequeña. Suele hablar que tiende a 0. El producto NP tiende a aproximarse a un valor promedio o número medio, al que llamaremos lambda. Por ejemplo, el promedio de llamadas recibidas en una central por minuto o número medio de accidentes producidos en una carretera durante el fin de semana. X, el número de individuos en la muestra que cumplen con A. El conjunto de valores de A es 0, 1, 2, 3, 4. Su función de probabilidad viene definida por la siguiente función, donde X debe ser un entero positivo,
Esta expresión se obtiene tomando los límites cuando n tiende a infinito, p tiende a 0 y np permanece constante igual que lambda, de la función de probabilidad de la distribución de una variable binomial. La media o esperanza y la varianza se obtienen mediante el mismo procedimiento tomando los límites de n tiende a infinito, p tiende a 0 y np tiende a lambda. Una propiedad de distribución Poisson es la suma de n variables de Poisson independientes. Poisson se puede expresar de forma gráfica, ya que en realidad consiste en un diagrama de barras similar a los obtenidos en la función de probabilidad, pero con forma asimétrica, positiva, como sucede con la distribución binomial. Sin embargo, al ir aumentando los valores de lambda, va adquiriendo la típica forma de campana de Gauss, pudiendo a deducirse que conforme aumenta lambda, las variables de Poisson van a poder aproximarse a la distribución normal por el teorema central del límite. La aproximación se considera buena para valores de lambda iguales o superiores a 9. Para concluir con la distribución Poisson, podemos decir que una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta que nos proporciona un determinado suceso un número de veces en un intervalo de tiempo determinado, o puede ser un intervalo de longitud, un intervalo de área, etc. Lo más habitual es que consigamos este tipo de distribución aplicada a intervalos de tiempo. Las aplicaciones en el mantenimiento. Tenemos la disponibilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad. Pero primero tenemos que ir un poquito atrás y hablar de las producciones de los equipos o de los sistemas de a bordo, donde la competitividad y la rentabilidad en la obtención de este equipo depende de la continuidad de su proceso productivo, en las condiciones bajo las cuales se espera que este equipo opere, con la finalidad de tener un producto de calidad y económicamente rentable. Esto es una política que se fija mucho a la hora de la aplicación del sistema de mantenimiento a bordo. Si esta política del productor o del maker de un equipo en sí viene definida de esta manera, podemos decir que el equipo tiene una calidad alta y es una rentabilidad económica. Pero entonces definimos que la disponibilidad es la probabilidad de que tiene un equipo o de la probabilidad de la que goza un equipo que se encuentre operativo cuando sea requerido. La confiabilidad es la probabilidad de que este equipo realice su función correctamente en un tiempo determinado. Y la mantenibilidad es la probabilidad de que un equipo o un servicio pueda ser reparado o mantenido en el tiempo esperado. Para ello existe hoy en día un análisis muy moderno y que lleva de la mano la mayoría de las políticas de mantenibilidad de a bordo y de los planes de mantenimiento de a bordo, que es el análisis de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, conocido como el análisis RAM. Como lo dice sus siglas en inglés, Reliability, Availability y Maintainability. Esto es una metodología aplicada en los sistemas de mantenimiento de a bordo, en la cual predice el factor de servicio en un sistema
a la base del comportamiento de las fallas y las reparaciones, los mantenimientos planificados, la filosofía operacional y que se puede alterar la disponibilidad del equipo o del sistema el cual vamos a mantener. Para el sistema, el análisis RAM lleva como finalidad o como una conclusión que el sistema te da un diagnóstico de los problemas y las fallas. Te crea unas estrategias de mantenimiento para cada equipo y para el servicio del sistema como tal. Y te da unas políticas de inventario y de repuesto. Esto son todas aquellas actividades y conclusiones de los resultados que da el proceso de este análisis. Entonces, los sistemas de a bordo hoy en día vienen con esa política o con ese target, ya que uno puede definir en este caso cuáles son las posibles fallas, y por eso es que el sistema de mantenimiento dice, bueno, el filtro se va de este equipo, se va a cambiar tantas horas porque ya este sistema viene dado que a la hora 2, dando un ejemplo como tal, este sistema va a fallar, entonces yo no voy a esperar a la hora 2 para aplicar el mantenimiento. Entonces se hace un mantenimiento predictivo, que ya tú sabes que va a fallar, entonces antes de que falle voy a cambiar en este caso el filtro como tal. Cuando hablamos de la rentabilidad, una de los sistemas que se están implementando últimamente por las medidas del sistema de lastre, cuando hablamos de la rentabilidad, uno de los sistemas que se están implementando últimamente son las plantas de tratamiento para el agua de lastre. Hay dos sistemas de los más comunes utilizados, son el de la luz ultravioleta y el del proceso químico. En este caso, la información que se maneja, por ejemplo, lo de la luz ultravioleta, es un sistema que se tiene que adaptar a los sistemas de a bordo de los buques ya construidos, donde este sistema tiene un alto costo, y el sistema de procesos químicos este sistema como tal está muy por debajo del costo de luz ultravioleta. Esto viene dado para todos los patógenos que se encuentren en el agua de lastre, que tú agarres en un determinado puerto para descargar esa agua de lastre en otro puerto, tendrías que utilizar este sistema de tratamiento para esta agua y poder así hacer una descarga de esta misma al mar. En este caso, la luz ultravioleta es un sistema caro, pero es un sistema más corto porque es prácticamente pasar todo el agua que se va a descargar por unos filtros de luz ultravioleta. El sistema es mucho más pequeño y menos complejo que el sistema de procesos químicos, donde tienes que utilizar ciertas sales químicas y ciertos procedimientos de filtrado, donde hay buques por su construcción no tienen espacio suficiente para este proceso químico. Entonces, la mayoría de los armadores, los dueños de buques, obviamente van a querer implementar el proceso químico por ser de menos costo, pero menos costo
del equipo o del sistema como tal, en este caso. Y traigo esto a referencia porque es menos costo de instalación, mucho más equipo, pero si no tienes el espacio suficiente para tener todo este sistema a bordo, no lo podrías implementar. Lo que los armadores no ven y que la gente que hace estos estudios del sistema de mantenimiento sí va a ver, que el sistema de proceso químico es mucho más grande y tiene muchos más sistemas y más procesos de filtrado para el agua de lastre que el proceso de luz ultravioleta, que es un solo filtro con luz ultravioleta. Entonces, a la hora de hacer mantenimientos, el sistema como tal, y aquí aplicamos la parte de las probabilidades del sistema Poisson, es que tienes n cantidad de variables en un sistema donde tienes muchos equipos, en este caso el de proceso químico, donde puedes presentar muchas más fallas y puedes presentar más probabilidades de que el equipo no funcione. En este caso, de que el equipo tenga una mantenibilidad muy alta. Y para el mantenimiento, el gasto en la parte del dinero es mucho más amplia que en el proceso ultravioleta, que solamente enfocarse en el filtro de luz ultravioleta, que es un solo equipo, un solo dispositivo. En este caso cambiarías la luz o los sistemas que hacen la luz, el equipo que hace la luz, solamente eso. Entonces, en maneras de rentabilidad con respecto al mantenimiento, en este caso sería binomial. La luz del filtro ultravioleta sirve o no sirve. O sea, para hacer el mantenimiento es mucho más fácil, menos costoso, porque tienes menos variables para definir, en este caso, lo que no te va a dar la disponibilidad del sistema como tal, que es el sistema del tratamiento de lastre. Entonces, en este caso, estas políticas o estos análisis RAN hacen la intervención y dan de que la rentabilidad de un equipo quizás sea más costoso la instalación, pero a lo largo del tiempo es más rentable tener un proceso que sea menos costoso, pero que su mantenibilidad durante el tiempo va a ser alta. Y que la disponibilidad de este equipo va a verse reflejada también en la confiabilidad del mismo. Entonces ya se hacen los estudios de probabilidades, de fallas y del sistema, entonces se llega a una conclusión final. Y para concluir, no es más que llamar a la reflexión de usar todos nuestros conocimientos para hacer un análisis y hacer de los sistemas más confiables, mejor disponibles y con un mejor mantenimiento. Esto es todo, muchísimas gracias.